Adelante. ¿En qué consistió el milagro de Bolsena? Según la tradición católica, durante una misa oficiada en 1963 en Bolsena, Italia, manó sangre de la hostia. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Cuando se conmemora la solemnidad del Corpus Christi, hacemos memorial de aquellas palabras que pronunció Jesús en la última cena. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, con las cuales el mismo Jesucristo instituyó la Eucaristía, fuente y culmen de la vida eclesial y compendio y suma de nuestra fe, como lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica. A lo largo de los siglos y de la historia del cristianismo han tenido lugar infinidad de intervenciones prodigiosas de Dios que han permitido confirmar la fe en la presencia real del cuerpo y la sangre de Jesús en la Eucaristía, es decir, los milagros eucarísticos. Los milagros eucarísticos tienen por objeto confirmar esta fe que se basa en las palabras de Jesús, según las cuales lo que parece pan ya no es pan, lo que parece carne tampoco. De hecho, en los milagros eucarísticos aparecen la carne y la sangre, o bien una u otra, según el caso. La finalidad de esos milagros es demostrar que no debemos hacer caso a las apariencias externas, pan y vino, sino a la sustancia y a la auténtica realidad de las cosas que es carne y sangre. Explica el padre Roberto Cogi. Entre los milagros eucarísticos, el de Bolsena, ciudad italiana de la región de Umbría, contigua a la ciudad de Orvieto, se destaca entre muchos, ya que gracias al prodigio que allí ocurrió, fue instituida la solemnidad del Corpus Christi. A mediados del siglo XIII, un sacerdote llamado Pedro de Praga, alemán, tenía muchas dudas sobre su fe, en particular sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pedro hizo una peregrinación a Roma en el año 1263 para rezar ante la tumba de San Pedro, pidiendo su fe que se fortalezca. Después de una estancia en Roma, se sintió fortalecido en su vocación como sacerdote e inició su viaje de regreso a Praga. En el camino se detuvo en la localidad de Bolsena, al norte de Roma, por la noche. Visitó la parroquia de Santa Cristina, donde las reliquias de esta mártir del tercer siglo se veneraban. Su visita a la tumba de Santa Cristina, quien estaba dispuesta a morir por su fe. Sucedió la fe de Pedro una vez más, así que antes de celebrar la misa, se dice que él oró por la fuerza del alma y el extremo abandono que Dios da a los que confían plenamente en Él. Bueno, siguiendo con esto que nos cuenta Mago de Historia,
vamos a mencionar que durante el siglo XIII, que es cuando sucede el milagro, la iglesia estaba siendo violentamente agredida por varias herejías, entre ellas por unos llamados cátaros, del griego cátaros, que significa puros. Se convirtió en una secta porque obviamente era un grupo de la iglesia, pero se separa, y una de las cosas que combatía era precisamente la presencia real de Jesús en la Eucaristía, diciendo que era un simple símbolo. ¿Qué fue en realidad lo que sucedió en el milagro? Ese padre que mencionó Mago, el padre Pedro, celebra la Eucaristía, y al momento de la consagración eleva la hostia consagrada y empieza a manar sangre en abundancia, ¿no? Está la cantidad de sangre que cae, que emana la hostia, que cae obviamente en el altar, pero llega inclusive a pasar a caer en el suelo. Recordemos que en ese tiempo, pues, la celebración de la Eucaristía era con la espalda hacia el pueblo, y el altar era un poco más angosto, bastante más angosto. Entonces era como que suena más lógico que al momento que el padre eleva la hostia, pues sí puede caer la sangre en el piso. Yo aquí lo que veo es qué habrá experimentado el sacerdote después de él haber hecho su peregrinación, de haber rogado a Dios sobre la tumba de San Pedro, que no fuera solamente la de San Pedro, sino también San Pablo, y sobre la de otros mártires que dieron la vida por Cristo, pidiendo que le hiciera creer, volver a creer, porque menciono esto de los cátaros porque fue tan fuerte la influencia de esta secta que llegó a influir mucho en el pueblo, pero incluso en algunos sacerdotes, en la iglesia como tal. Entonces, no quiere decir que únicamente por eso el padre haya dudado o haya tenido esas dudas de fe sobre la presencia de Dios en la Eucaristía, entre otras cosas, pero a él le dolía, o sea, a él le dolía sentir esto, experimentar esto. Entonces era lo que pedía sobre la tumba y en esa peregrinación que quiso hacer. Y yo me imagino al estar ya en su camino de regreso y celebrar esa Eucaristía y tener en sus propias manos, experimentar en sus propias manos el milagro eucarístico, yo creo que es como no sé qué habrá él experimentado y sentido, pero de pensar que el mismo Dios que lo escuchó, que escucha nuestras oraciones, le permite vivir esto con algo sobrenatural, al estilo de Dios. Yo lo veo como que la muestra de amor muy grande, que no nada más fue para él, sino que pasó durante tantos siglos, que hasta ahorita nosotros como ministros estamos teniendo conocimiento de esto y sorprendiéndonos de lo que sucede. Esas manchas que están de sangre aún están marcadas tanto en el altar como en el piso, están en un marco, y ahorita lo van a comentar mis compañeros, pero cabe mencionar que es tan increíble el milagro que hasta la fecha quieren todavía querer comprobar que esto no es algo divino, sino que tiene que tener alguna explicación humana. Y pues yo digo, después de tantos siglos, ¿qué caso tiene, no? Ya nosotros por fe, aunque no sea dogma, el creer que Dios escucha nuestras oraciones y se manifiesta de muchas maneras como fue esta, ¿no? Muy bien, pues continuando con lo que nos decía Ame, en relación con la vivencia que tuvo Pedro, viajó a la ciudad cercana de Orvieto, donde el Papa Urbano IV estaba alojado. El Papa entonces envió al obispo de Orvieto a Bolsena para comprobar la veracidad de la historia y recuperar las reliquias.
El Papa Urbano IV reconoció el milagro y el 11 de agosto de 1264 instituyó para toda la Iglesia una fiesta llamada Corpus Christi, a partir de una fiesta ya existente desde 1247 en la diócesis de Lieja, en Bélgica, para celebrar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, como reacción a las ideas de Berengario de Tours. Como nos explicaba Ame, Berengario de Tours pues, estaba en contra de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y era una corriente muy fuerte que azotaba en esa región. Y para esto, según la cual la presencia de Cristo no era real, sino simbólicas. El Papa encomendó a Santo Tomás de Aquino la tarea de preparar los textos oficio de la misa de la fiesta, y se estableció que el Corpus Christi se celebre en el primer jueves después de la octava de Pentecostés. Profundo conocedor de los hombres y de los lugares, el doctor Seráfico Santo Tomás de Aquino fue encargado por el Papa Urbano IV de presidir la comisión de teólogos instituida para controlar la veracidad de los hechos. También el mismo Papa Urbano IV encargó a Santo Tomás de Aquino la preparación de un oficio litúrgico propio para esta fiesta y la creación de cantos e himnos para celebrar a Cristo Eucaristía. Entre los que compuso está la sublime secuencia Laudación, que se canta en la misa del Corpus Christi. Realizado su cometido por la comisión, confirmó la verdad del milagro, y el Papa ordenó a Jaime Matraga, obispo de Bolsena, que le llevase a Orvieto, donde tenía su residencia el sagrado corporal, el purificador y los linos manchados de sangre. Acompañado el Papa de su corte, salió al encuentro de las sagradas reliquias y en el puente de Ribochiero tomó entre sus manos el sagrado depósito y lo llevó procesionalmente a Orvieto. Se dice que el pontífice, al ver el milagro, se arrodilló frente al corporal y luego se lo mostró a la población. Más adelante, el Santo Padre publicó la bula Transiturus, con la que ordenó que se celebrara la solemnidad de Corpus Christi en toda la Iglesia, el jueves después de la Santísima Trinidad. También parte de lo que nos dice la fiesta del Corpus Christi, como su origen, tuvo lugar como sabemos, es un milagro, pero ¿cómo comenzó todo? Cristo instituyó la Eucaristía llamada por muchos Santa Misa, en la noche del Jueves Santo. Por esta razón, ese día es un día festivo pero su cercanía con el Viernes Santo, día de su crucifixión y muerte, hizo que la fiesta dedicada a su cuerpo y a su sangre, presentes en la Eucaristía, tuviera que celebrarse muy modestamente, con el deseo de celebrar mejor el momento de la institución y agradecer la presencia real de Cristo en la Eucaristía. A lo largo de la historia surgieron varias ideas. A finales del siglo XIII, en la abadía Cornillón, en Lieja, Bélgica, surgieron prácticas para adorar y enaltecer la presencia de Cristo en la Eucaristía, como la exposición y bendición con el Santísimo Sacramento. El toque de campanillas durante la consagración y elevación de la hostia y del cáliz, y es un día especial para celebrar la fiesta del Corpus Christi, el Sanguis Christi. Santa Juliana de Montecornol, priora de la abadía, desde su juventud había tenido una gran veneración al Santísimo Sacramento y convenció al obispo del lugar para que se dedicara un día para la fiesta del Corpus Christi. El obispo convocó a un sínodo a su diócesis en 1246 y la fiesta comenzó a celebrarse primero en aquella región, Lieja, en 1247, extendiéndose hasta Alemania. Sin embargo,
Dios ayudaría para que la fiesta se extendiera en todo el mundo. En honor del milagro, el Papa instituyó el 11 de agosto de 1264 la fiesta de Corpus Christi, por el segundo jueves posterior a Pentecostés, y para hacerla más solemne le encargó a Santo Tomás de Aquino que creara la liturgia adecuada. El famoso dominico compuso el canto del Pangilium y el Tantum Ergo Sacramentum, que todavía se canta en los días que hay adoración al Santísimo Sacramento. En la diócesis de Colonia, la fiesta ya se celebraba desde 1270. Sin embargo, el decreto del Papa Urbano IV no tuvo repercusión porque murió poco tiempo después. Afortunadamente, el Papa Clemente V, en el Concilio General de Viena del año 1311, ordenó la festividad para Europa. Posteriormente, el Papa Juan XXII la extendió a toda la Iglesia, y el Concilio de Trento, en el siglo XVI, le daría aún más fuerza y solemnidad. La fiesta de Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo, comenzó a celebrarse en México desde la llegada de las misiones. Se celebra en jueves porque fue un jueves durante la última cena, cuando Cristo quiso entregarnos su cuerpo y su sangre, el alimento, a través de la Eucaristía. Jesús sigue alimentándonos con su pan, como lo hizo en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y convierte para nosotros el vino en su sangre, con el mismo poder con el que convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Las reliquias del milagro se conservan en la Catedral de Orvieto. En la capilla del corporal se venera la hostia santa, el corporal y el purificador. En 1338 se colocaron en el relicario de Ugolina di Vieri, donde se encuentran actualmente. El relicario se colocó a partir de 1363 sobre el altar de mármol que se encuentra en la misma capilla. El altar donde ocurrió el milagro fue colocado desde la primera mitad del siglo XVI en el atrio de la Basílica Subterránea de Santa Cristina en Bolsena. La hostia santa se conserva actualmente detrás del altar de la capilla del corporal en la catedral de Orvieto. Cada año durante la solemnidad, el corporal sale de la catedral junto con el Santísimo Sacramento en procesión solemne a lo largo de toda la ciudad. En Bolsena se conservan en sus respectivos relicarios las lápidas de mármol manchadas con la sangre del milagro. Es a través de la Eucaristía que Dios mismo nos alimenta, convirtiéndose en nuestro pan de cada día, donde Jesús se multiplica sin cesar hasta los confines de la tierra, para todo aquel que cree en él, sea alimentado con verdadera comida, para así heredar la vida eterna. Pedro de Praga experimentó un gran milagro y su fe fue grandemente enriquecida. Sin embargo, Jesús mismo dice: bienaventurados los que no han visto y han creído. Puede ser que no hayamos visto, pero hoy afirmamos con fe que Cristo está realmente presente, cuerpo y sangre, alma y divinidad, en la Sagrada Eucaristía. Vamos a empezar a ver lo que es nuestra reflexión final. Los milagros eucarísticos no solo son hechos históricos, sino que trascienden por su importancia, por a quién se refieren y quién lo protagoniza. ¿Quién es el protagonista? Los hechos que aquí se narran tienen un gran valor. Creemos que lo importante del milagro no es si el padre Pedro de Praga dudaba o creía, o escandalizarse de que como si era un sacerdote, sino que Dios se vale de muchos medios para hacer que nosotros nos acerquemos a Él y reconozcamos con el alma, no solo con la razón,
el valor de Jesús Eucaristía. Este sacerdote no fue más que el medio para lograr que todo esto sucediera. Podemos hacer 3 reflexiones. Una, que las dudas de fe nos pueden asaltar a cualquiera, en cualquier momento, por varias razones, quizá por falta de formación, quizá por falta de misma fe, o por querer entender y pretender comprenderlo todo tan solo desde la razón, etc. Yo pienso que incluso de ahorita, de los que estamos aquí reunidos, bien es cierto que si yo les preguntara ahorita, ¿ustedes creen realmente que Jesús está presente en cuerpo, alma y divinidad en la Eucaristía? Creo que de primera mano la mayoría diríamos sí, contestaríamos que sí. Yo me acuerdo en uno de los retiros últimos que tuvimos de ministros, que esta pregunta nos la hicieron y de hecho en el equipo que estaba, si éramos 5, 4 contestamos que sí creíamos. Y una persona que me acuerdo perfectamente quién era dijo no. Y de principio dije, ¿qué onda? Y después le dije, claro, tiene toda la razón de ser tan honesta, ¿no? Porque es tan, realmente si meditamos a fondo, es tan increíblemente difícil asimilar que todo un Dios esté ahí presente y que si lo comulgamos entra en mí, en ti, en 1000 personas más y que además está en cada misa y en cada sagrario en todo el mundo. La verdad es algo enorme, ya es algo muy grande que cuesta trabajo creerlo obviamente a nosotros por la fe, pero si lo analizamos así, está complicado, ¿no? Pero creamos o no, Jesús está ahí, eso no cambia. Lo importante entonces es creer realmente por qué Jesús está ahí. Y ese por qué es porque Jesús nos ama tanto a cada uno en particular, que anhela llegar al fondo de cada alma para desde ahí transformarla, permanecer en ella y ella en él, en una unión perfecta para, como decía la madre, para la vida eterna. Segundo, pensamos y creemos que Dios no se vale de un milagro eucarístico solo para que creamos que Jesús está realmente ahí, sino para hablarnos de su gran amor por cada uno de nosotros y hacernos entender la grandeza de la Eucaristía. Con este milagro en particular, quiso hacer notar la importancia y magnificencia que tiene el cuerpo y la sangre de Cristo, que el cuerpo y la sangre de Cristo están y estarán presentes en el mundo hasta el final de los tiempos, y que Jesús se hace presente con su cuerpo, alma y divinidad en la Eucaristía, que no es solo una misa más, o que está ahí en el Santísimo, o en el Sagrario, o en la custodia, sino para que hagamos conciencia de quién es el Santísimo, qué significa estar delante de él y de delante de la Eucaristía, y que le amemos y seamos recíprocos al gran amor que él nos tiene. Yo creo que esto es lo grande de la fiesta también de Corpus, ¿no? Y un punto más, que sería el tercero. Es triste, pero sumamente fácil, pensamos, el hecho de llegar a acostumbrarnos a lo que sucede en la Eucaristía y en el altar, a que en cada misa acontece el gran milagro de la transubstanciación, y a que esas especies del pan y el vino se transforman verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Jesús, y que él mismo entra en cada alma. Algunos quizá bien preparados y conscientes de lo que ahí sucede, y otros tan distraídos y tal vez indispuestos. Sin embargo,
Jesús nos conoce perfectamente y sabe de nuestras debilidades y fallas de amor por Él. Pero aún así nos ama en extremo y anhela entrar y para finalizar pensamos que nosotros como MEC y como ustedes como religiosas tenemos aún más el deber, no por obligación, sino por amor y reciprocidad al amor con mayúscula, de vivir perfectamente cada misa, profundamente cada misa, de estar con Jesús Eucaristía en constante adoración y de dar testimonio de amor a Él en todo momento. Esa sería nuestra reflexión final. El primero es uno de los artículos más completos que encontramos de información, en donde vienen fechas y antecedentes. El segundo es casi lo mismo, pero es en audio, entonces si no lo quieren leer, lo pueden escuchar. Que vayamos concluyendo este momento con una oración. Cante la voz del cuerpo más glorioso, el misterio sublime y elevado, y la sangre preciosa que amoroso en rescate del mundo ha derramado. Siendo fruto de un vientre generoso, el Rey de todo el orbe más sagrado, dado para nosotros y nacido de una virgen intacta y recogida, conservado en el mundo y esparciendo la semilla de la palabra que da la vida, con orden admirable y estupendo. El tiempo concluyó de su venida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.